Bien, jóvenes de octavo grado, vamos entonces a la clase de hoy día miércoles. Ayer vimos entonces dos situaciones bien importantes en la clase del día martes, que fue entender que en una recta, en una ecuación de una recta y igual a ax más b, entendimos que el valor de a también se le llama pendiente y que el valor de b se llama ordenada al origen. Y que esa ordenada al origen realmente es el intercepto en y, es donde corta la gráfica al eje y, que siempre va a tener como coordenada 0, el valor de b que tiene la gráfica de la función. Hoy vamos a darle continuidad a esa parte entonces y vamos a irnos al ejemplo 2.9 de tu libro y nos dice lo siguiente. En la función de primer grado y igual a 2x menos 1, compare el significado de 2 y menos 1 en la tabla que vamos a presentar a continuación en la expresión y en la gráfica. ¿Qué significado tienen ambas cosas, no? Tanto en una tabla de valores como de forma gráfica. Entonces veamos la solución. Vamos a hacer la siguiente tabla. De hecho, de esta tabla te voy a dejar una tarea al final del video, así que presta mucha atención de cómo entonces tú vas a resolver el ejercicio, que tiene que ver básicamente con los temas que ya hemos visto. Simplemente es continuidad de la temática, viendo algunas otras cositas diferentes. Primero que nada, esta gráfica o esta ecuación de la recta acá, para encontrar los valores de y, como ya lo hemos visto, pues evidentemente le damos valores a x. En este caso siempre tomamos valores desde menos 3 hasta 3 para encontrar los valores de y. Entonces te refresco la memoria. Solo voy a hacer un caso en particular. Voy a tomar para el valor de menos 3. Entonces lo que tenemos ahí realmente es y igual, la ecuación de la recta es y igual a 2x, en este caso, menos 1. Entonces lo que íbamos haciendo en clases anteriores, que yo espero que lo recuerdes, es sustituir el valor de x, ¿no? Entonces tenemos 2 por menos 3 menos 1. Por tanto, el valor de y en este caso va a ser 2 por menos 3 es menos 6 menos 1. Pues aquí tenemos entonces, en este caso de acá, una suma de números enteros de igual signo. Se copia el signo, se suman los números. 6 más 1 es, en este caso sería negativo 7, que es lo que tú puedes ver que yo obtengo en la tabla. Y así pues todos estos valores que tú puedes ver en la tabla pues se obtienen evidentemente de lo que ya hemos visto en clases anteriores, de cómo encontrar los valores de y en este caso de una función de primer grado como la que tenemos por acá. Entonces todos estos valores que encontramos por acá pues se determinan de esta forma. Nosotros ya hemos visto eso en clases anteriores. Ahora, la particularidad que vamos a analizar aquí en esta pequeña tabla de valores que tenemos acá, son dos situaciones. Uno es analizar los incrementos en x, otro los incrementos en y, y también vamos a analizar dónde se encuentra dentro de todos estos valores el intercepto en y. Recuerda que para que yo encuentre el intercepto en y, yo tengo que encontrar la forma de que en x sea 0, en este caso el valor de b, y en este caso el valor de b, ¿quién es? El valor de menos 1, ¿cierto? Entonces, si tú analizas toda esta tabla, el único par ordenado o las únicas coordenadas que tienen esta forma de 0, menos 1, pues sería en esta parte de acá, ¿cierto? Donde está circulado, ¿no? Entonces, vamos a analizar esas dos partes. Entonces, analizando, primero que nada, si tú analizas los incrementos en x, va de 1 en 1. Profe, ¿cómo lo sacó? Bueno, sencillo. Fíjate bien. Recuerda que para encontrar el valor de la razón de cambio o la pendiente, ¿verdad? Recuerda que eso es el cambio en x, bueno, en este caso el cambio en y esto dividido entre el cambio en x. ¿Ok? Eso lo hemos visto desde el inicio del parcial, ¿sí? Cómo encontrar la razón de cambio o la pendiente, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, evidentemente, si yo analizo aquí en x, recuerda que en x para poder encontrar el cambio necesito dos valores. Si yo paso del valor de menos 2 hasta el valor de menos 1, pues el valor inicial sería menos 2 y el valor final sería menos 1. Entonces recuerda que para poder encontrar el cambio en x o el cambio en y es el x final menos el x inicial. Siempre lo vas a calcular de esta forma. Entonces fíjate bien, para encontrar el incremento, el x final aquí en este caso sería menos 1, el menos de la formulita que tengo acá,
¿Y el valor inicial quién sería en este caso? El valor de menos 2. Entonces, aquí bajo menos 1, menos por menos me queda más 2. Y evidentemente que hago la resta, o la suma, ¿no?, de números enteros nada más que con diferentes signos. Menos 1 más 2 me queda positivo que 1. Por eso acá la razón de cambio, es decir, el cambio que yo tendría en X sería 1. Y si yo analizase el cambio en Y, fíjate bien que va a ser 2. ¿Pero por qué va a ser 2? Bueno, analicémoslo. El cambio en Y, fíjate bien, este símbolo que estoy dibujando se llama delta, que significa cambio. Entonces si yo hago el mismo con Y, sería Y final menos Y inicial. Significa entonces que si yo tomo los mismos valores que tendríamos para X acá, entonces que habíamos tomado menos 2 y menos 1, pues voy a tomar estos valores correspondientes, sería menos 3 y menos 5. Entonces el valor final sería menos 3 menos el valor inicial, que sería menos 5. Entonces el cambio acá sería entonces menos 3, menos por menos da más 5. Entonces si tú haces ahí esa suma de números enteros de menos 3 más 5, esto nos va a quedar positivo 2. Quiere decir que acá sería el valor de 2. Y 2 sobre 1 es 2. Por eso es que tú puedes observar aquí en la ecuación de esa recta que el valor de la pendiente o el valor de la razón de cambio, ¿sí?, es el valor de 2, como te lo acabo de demostrar. Por eso que sería 2 sobre 1 es igual al valor de 2. Pues de ahí sale ese 2 de la ecuación de la recta, ¿ok? Que ya lo he explicado entonces en clases anteriores, que es una situación que vamos a analizar aquí en la parte de abajo. Entonces, analizando el primer significado, el valor de menos 1, significa entonces que este valor de menos 1 se llama el intercepto. ¿Dónde lo encuentro en la tabla de valores? Lo encuentro donde se encuentra que X es igual a 0. Aquí entonces encuentro, cuando tú mires en la tabla de valores el valor de X igual a 0, pues el valor en Y, pues esas coordenadas ahí representarían el intercepto en X. ¿Qué significa eso? Perdón, el intercepto en Y. Significa que va a cortar la gráfica en 0, menos 1. Aquí está. X es igual a 0 y Y es igual a menos 1, como tú lo puedes ver en la tabla. Significa, vuelvo a repetir, que va a cortar a la gráfica en el eje Y en la coordenada o en el intercepto 0, menos 1. Bien, ese es un aspecto. El otro aspecto que vamos a analizar es el valor de la pendiente, que te lo acabo de explicar. Este 2 y este 1 fue con el análisis que yo te hice hace un momento, de dónde salió el 2 y de dónde salió el 1. Cuando tú miras estas flechitas, bueno, ya te hice el análisis, ¿no? 2 sobre 1 es 2, quiere decir que la razón de cambio o la pendiente, recuerda que este valor también se le llama pendiente, es el valor de 2. Entonces ya hemos analizado el valor de menos 1 y el valor de 2. Quiere decir entonces que esa expresión de 2x menos 1, el valor de 2 que tendría aquí, este valor de 2 que está enseñando esta flechita, es el coeficiente de X, que significa la pendiente o razón de cambio, y el valor de menos 1, que es el término constante, que significa que es la ordenada al origen o el intercepto por donde va a cortar al eje Y, es decir, el intercepto 0, menos 1. Eso es lo que significa, ¿no? Y la gráfica, pues evidentemente, mira la gráfica. Habíamos dicho que iba a cortar en el eje Y en qué coordenadas, en 0,1, aquí lo tenemos, 0,1. Y evidentemente, como el valor de la pendiente es un valor positivo, mira que la gráfica tiende hacia la derecha, ¿no? Está tendiendo hacia la derecha. Y podemos analizar de forma gráfica la pendiente. Fíjate bien. Dice que en X se desplaza una unidad. Si yo analizo acá, mira acá, me estoy moviendo una unidad en X, llegué hasta acá, aquí tengo una unidad en X, ¿y cuántas unidades en Y me muevo? 2. Contemos. 1, 2, mira, aquí encontramos el otro punto. Y ahí trazamos la gráfica. Entonces, realmente la pendiente es 2 y el intercepto en Y es en las coordenadas 0, menos 1, como lo tenemos ahí. ¿Ok? Bien sencillo de determinar. Ves que es una continuación de la clase anterior. Bien, entonces podemos determinar ahí, en conclusión, que el valor de A es la pendiente y el valor de B entonces se llama la ordenada al origen, como lo vimos en la clase de ayer. Aquí solamente estamos ampliando el tema de ayer. Vamos ahora entonces a hacer el ejemplo 2.10, donde nos pide grafique la función de primer grado y igual a 2x más 2. Lo vamos a hacer en pasos. Ya lo hemos visto en la clase de ayer, bien sencillo. Lo vamos a hacer utilizando el intercepto en Y, que sería este valor, y el valor de la pendiente, que en este caso sería 2.
Veamos entonces, lo primero que tú tendrías que hacer en casa es hacer un plano cartesiano como tú lo ves acá. Tú haces el plano cartesiano y lo primero que vamos a hacer es ubicar el valor de 2, el intercepto en y. Fíjate bien, recuerda que el intercepto en y en este caso sería las coordenadas 0,2, ¿sí? 0,2 sería 0 en x, 2 en y, aquí estaría ese punto, ¿ok? Entonces lo vamos a ir haciendo por pasos. Paso número 1, entonces, como la ordenada del origen es 2, la gráfica pasa por el intercepto o por el punto 0,2, que lo graficamos, 0,2 estaría aquí. Paso número 1, ¿cuál fue? Colocar el intercepto en y, que en este caso es 0,2, porque este 2 me indica por dónde la gráfica va a cortar al eje y. ¿Ok? Paso número 1. Y ahí tenemos entonces, en este caso, las coordenadas 0,2. Luego, segundo paso, como la pendiente es 2, cuando se avanza una unidad hacia la derecha, se avanza 2 hacia arriba, es decir, que pasa por el punto 1,4. Recuerda que este valor que tenemos aquí, ese valor es la pendiente. Recuerda que la pendiente es, en este caso, el valor de 2, pero el valor de 2 realmente se escribe 2 sobre 1, ¿ok? Estamos diciendo que se está moviendo 2 unidades en y y 1 unidad en x, como a continuación te muestro. Se está moviendo a partir de este punto, fíjate bien, no es que lo pongo arbitrariamente, ¿no? Sino que a partir del intercepto en y, 0,2, es decir, en este punto, se mueve, esta flechita verde me indica 1 unidad en x, 1 unidad en x y 2 unidades en y, 2 unidades, y ahí estaría el otro punto, ¿ok? Entonces fíjate bien, 1 unidad en x, 2 en y. Esto que yo tengo acá graficado en verde, obviamente, es la pendiente, ¿cierto? Como ya tengo los dos puntos, ahora sí ya puedo trazar la gráfica, ¿no? Se me hace mucho más sencillo poder trazar la gráfica. Este punto tiene las coordenadas 1,4. Fíjate bien, 1,4 estaría el otro punto. El último paso es unir los dos puntos, 0,2 y 1,4, pues con una recta, ¿no? Entonces trazamos la recta y ahí tenemos la gráfica, ¿no? Y ahí hicimos entonces nuestra gráfica. ¿Ves qué sencillo graficar utilizando el criterio del intercepto en y el valor de la pendiente? Es una forma de graficar mucho más sencilla que utilizando la tabla de valores. Puede ser que en la tabla de valores, haciendo algún cálculo, me pueda equivocar y pueda colocar un punto donde no va, ¿no? Sin embargo, con esta forma de graficar utilizando el intercepto en y la pendiente, es mucho más sencillo poderlo graficar. Entonces, para poder terminar este video, jóvenes, evidentemente te dejo siempre una tarea, y esa tarea pues vas a tener que completarme esta tabla que tú ves aquí. La gráfica es y igual a 3x más 2, y lo que tendrías que hacer aquí primero que nada es evidentemente trabajar por aparte, encontrar los valores de y para poder dar respuesta a lo que se encuentra en los cuadritos vacíos que tú tendrías que llenar por ahí. Te recuerdo que si tienes dudas con esta tarea, igual me puedes escribir. La idea es el aprendizaje y yo con mucho gusto te voy a ayudar a resolver cada una de tus inquietudes que tú tengas vía WhatsApp. Nos vamos a ver entonces en la clase, si Dios lo permite, del día jueves, que es la clase con la cual nosotros vamos a terminar la sección número 3 que estamos viendo, que es gráfica de funciones de primer grado. Nos vamos a quedar aquí, jóvenes. Cuídense, que estén bien y nos vemos en la clase de mañana.